Declaraciones de Aika Aysin-Turán y Furkan Anand. Aika Aysin-Turán y Furkan Anand, quienes protagonizaron la película 39 Degrees of Love, dijeron en su entrevista con Haberturk, hizo declaraciones sobre muchos temas, desde si uno puede enamorarse en un día hasta si las redes sociales son una ventaja o desventaja para las celebridades. Aika Aysin-Turán y Furkan Anand, quienes compartieron los papeles principales en 39 Degrees of Love, dijeron en su entrevista, hizo declaraciones sobre muchos temas, desde si uno puede enamorarse en un día hasta si las redes sociales son una ventaja o desventaja para las celebridades. La nueva película de Amazon Prime Love at 39 Degrees cuenta la historia de Kumru de Estambul y Fatih de Izmir, quienes se transforman en personas con amor, paz y felicidad como resultado de sus experiencias en un día. Él me atrae hacia sí mismo. Aika Aysin-Turán, leí el trabajo tan rápido que llamé a mi jefe una hora más tarde y le dije, quiero estar en este trabajo. La obra tiene un aura realmente extraña. Así como los personajes completan sus propios ciclos en la historia, extrañamente sentí lo mismo. Me pareció un trabajo en el que algo se completaba. Me atrajo porque su historia era muy realista y había personajes de la vida real. La razón más provocativa para mi elección, incluidos los personajes que interpretamos y la historia, fueron las transformaciones de los personajes en la historia. Nuestros personajes logran esta transformación de una forma muy orgánica y natural. Además, hice comedias románticas durante mucho tiempo. Algunos clichés se utilizan en las comedias románticas y son muy divertidos de ver. Esta vez quería que fuera un proyecto que se diferenciara un poco de ellos. Hace mucho que no hago una comedia romántica. Este proyecto fue una historia que estaba un poco fuera de esos clichés. Por eso me atrajo. Una de sus características más importantes fue que era una historia muy rápida, que leí y terminé en un suspiro. Cuando lo imaginé en mi mente pensé que sería una historia muy dinámica, fácil de ver y agradable para el público. Fue muy cálido para mí porque amaba mucho al personaje Fatih. Mi proceso tampoco tomó mucho tiempo. Necesito ambos en la vida. Una de las partes de la película que más me impresionó, los personajes fueron comparados con Estambul e Esmirna. Aika Aysin-Turán, soy partidaria del equilibrio. Lo abordo desde un punto de vista humanista. Creo que es más parecido a Estambul. No soy de Estambul, pero también necesito la energía y la dinámica de este lugar y la tranquilidad de Izmir, pero creo que estoy del mismo lado que mi personaje Kumru. Puede que sea un defensor de Estambul, pero creo que ambas cosas son necesarias en la vida. Mi perspectiva de vida ha cambiado. ¿Qué tan similar es Aika Aysin-Turán a su personaje Kumru en la película? Nuestro lado disciplinado es similar. Hay aspectos en los que somos similares. Antes yo era una persona que miraba la vida desde un lado más blanco y negro, más anguloso. ¿Es blanco o negro? Fui un poco estricto con eso. Con el tiempo, a medida que vives y experimentas, tu perspectiva de la vida cambia. Al igual que Kumru, mi perspectiva de la vida ha cambiado. En el pasado tenía más aspectos similares a Dab, pero ahora sus características como la disciplina son similares. ¿Ha cambiado la cuestión de mirar la vida en blanco y negro con el tiempo o después de que ocurrió cierto evento? ¿Es la vida tan clara como el blanco y el negro? Este es un debate. Hay situaciones en las que hay claridad, pero a veces hay situaciones en las que debería haber grises. En la vida necesitas suavizar un poco más la pelota que tienes en el pecho y lanzarla. A medida que envejeces, se forma el pensamiento: ayer no éramos los mismos, hoy somos diferentes y mañana probablemente tengamos una perspectiva completamente diferente. ¿Cómo se sintió el público después de ver la película? Aika Aysin-Turán, haz tantos planes como quieras, la vida es realmente lo que te pasa, o los sirvientes hacen que las cosas sucedan, el destino sonríe. A veces nos quedamos estancados en las cosas. Bien o mal, lo imaginamos en nuestra mente. Quizás estemos encerrados, quizás haya cosas que evitamos ver. Quiero que vean que debemos enfrentarlos. Siempre dicen, vive el momento, quédate en el momento. Vivimos el momento, creemos que permanecemos en el momento, pero en el ajetreo y el bullicio de la vida, esto es en realidad algo muy difícil de lograr. En algún momento seguramente te quedarás atrapado en alguna parte. Estás encerrado en un lugar. Estaremos felices si podemos recordárselo a la gente con una sonrisa en sus caras cuando terminen la película. Los dos personajes se reflejan mutuamente y, de hecho, se autocritican y sanan.
Creo que la mayoría de la gente dará un paso hacia la iluminación en algún momento mientras ve Fatih o Kumru. Ser capaz de permanecer en el momento y vivir el momento sin quedar atrapado en cosas temporales. Puedes enamorarte en un día. También es difícil lograrlo. Es algo que se creará a través del amor, el respeto, el esfuerzo, la devoción mutua y el esfuerzo mutuo. Hay amor, ilusión, pasión, sí, pero creo que lo verdaderamente permanente es que se convierte en amor. La ventaja y el problema son las redes sociales. También tiene lados peligrosos. Aika y Cinturán, a veces hay personas que omiten su dosis. Vemos esto. La tecnología ya tiene un lado peligroso. Yo creo esto. Porque ahora, con la ayuda de la inteligencia artificial, colocan la cara de otra persona en otro cuerpo. Creo que vas a algún lugar peligroso. Por un lado, es muy útil, pero por otro, no se debe ignorar su lado peligroso. Hay algunas plataformas de las que no hemos oído hablar. Entonces no sé si somos esa nueva generación. Creo que las redes sociales representan un peligro mayor para la generación más joven. Ocurre un evento y surgen plataformas de las que nunca antes había oído hablar pero que utilizan los jóvenes. Estoy a favor de que esto se detenga en algún momento. A muchos a los que le gusta y a los que no le gusta. Personas que no te conocen hacen comentarios relevantes o irrelevantes en las redes sociales y te linchan. ¿No es esta una situación inquietante? Aika y Cinturán, después de un tiempo no los ves. Porque hay muchos que aman y muchos que no. Soy una persona que siempre está abierta a las críticas. Porque hay críticas tanto positivas como negativas, pero no hay nada constructivo en un linchamiento. Es algo feo. Quien quiere ser feliz envía su mala energía a otra parte. Llegados a este punto, ¿cuál deberíamos mirar? No hay necesidad. En lugar de mirar lo que está escrito y enviarle esa energía a esa persona, me miro a mí mismo. Me beneficiaré mucho más de este trabajo. ¿Tuviste alguna experiencia interesante durante el rodaje de Amor a 39 grados? Aika y Cinturán, no se me ocurrió nada interesante, pero era un bonito set. Le dimos vida a una hermosa historia con un gran equipo. Fue una buena experiencia para nosotros, pero no se me ocurre nada interesante. Quédate en el momento y ámate a ti mismo. Mira la vida con belleza. Espero que te guste nuestra película.